fuerte aplauso para recibir al doctor Cristian Plebs en la conferencia Bienestar Docente. Bienvenido, doctor. Bienvenido, gracias. Ahí está, perfecto. Bueno, Cautémaco, muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar acá y la idea es compartir. Tenemos estos 40 minutos para estar acá y hablar de bienestar docente, que hoy en día se habla mucho del bienestar, pero no sé si todos nosotros, y me incluyo, tenemos real conciencia de cuál es nuestro potencial, ¿no? Como decía, leía muy bien Cautémaco en la introducción, cuál es nuestro potencial verdadero, ¿no? ¿Dónde sentimos ese bienestar? El bienestar docente o el bienestar en general, porque lo que voy a hacer es hablar de bienestar de manera genérica, tiene mucho que ver con mi capacidad para habitarme en el presente mientras estoy dando clase, mientras estoy manejando, mientras estoy haciendo cualquiera de mis actividades cotidianas. Y hoy la pandemia, como decía recién en la introducción, nos ha obligado de alguna manera a tomar conciencia sobre dónde está nuestra identidad, cuáles son las cosas que le ponemos valor, qué es lo que me ayuda a entender mi propósito y mi identidad en lo cotidiano. La pandemia nos puso en un desafío de quitarnos muchas de las cosas que nosotros pensábamos que éramos nosotros y de alguna manera nos obligó a pausar obligadamente. Y en esa pausa, dependiendo de cuán lejos estamos nosotros de nosotros mismos, es como nos sentimos. Les voy a proponer un ejercicio que en realidad es cómo se sienten en este momento. Y realmente nos suceden dos cosas. Primero, a veces no sabemos qué buscar y dónde sentir. Y no sabemos qué palabra ponerle a lo que sentimos. Tenemos muy pocas palabras en comparación a la riqueza de la vida que fluye dentro de nosotros. Permanentemente hay sensaciones en el cuerpo y cada sensación nos dice algo sobre nosotros. Algo sobre lo que necesito, algo sobre lo que quiero. Y hay una diferencia muy grande entre lo que necesito y lo que quiero, porque la mayoría de nosotros, o todos los que estamos acá, tenemos más de lo que necesitamos, que es distinto a tener lo que yo quiero. Y el bienestar está íntimamente relacionado a comprender esta diferencia. ¿Y qué hacer con esa diferencia? Hoy, por suerte, empiezan a aparecer muchos estudios que nos ligan que el bienestar del adulto que más tiempo pasa con los niños y especialmente también en las escuelas, tiene mucho que ver con el bienestar de los niños a través del clima que se genera en una escuela. El clima escolar, el clima áulico, la sensación de confianza, de conexión, de seguridad, depende mucho del bienestar de los adultos de esa escuela. Y hoy a esa variable se lo llama la variable acupuntural del sistema educativo, porque es un punto que tiene la potencialidad, entre comillas, de mejorar o de solucionar muchos puntos, sin cambiar la currícula, sin tener que cambiar el edificio, porque tiene mucho que ver con que la persona tenga sentido o propósito de su vida. Cuando tenemos un claro sentido de propósito en la vida, empezamos a poder salir de un lugar de supervivencia. Las emociones de supervivencia son la envidia, los celos, la codicia, el enojo, el miedo, que son emociones que nos han servido muchísimo hace mucho tiempo, pero nuestra capacidad y nuestro diseño humano tiene la capacidad de esas mismas emociones de supervivencia comprender cómo usarlas para generar las nuevas emociones de supervivencia que son el amor, la empatía, la compasión, la paz, la verdad. Y todo el tiempo estamos nosotros sintiendo. O sea que de vuelta les hago la experiencia o la pregunta de cómo se sienten en este momento. El sentir nos dice a qué distancia estamos de nuestro verdadero ser, ¿no? Y esta palabra ser, que es una palabra, no es nueva, ¿no? Desde, a ver, vamos a ver, ahí está. Desde 1996, que Jacques Delors escribió Un tesoro de la educación, aparece esta palabra, y esta palabra no es nueva, ya desde 1900 se liga a que la educación tiene que ser el desarrollo de la persona, del carácter, del ser. Por un lado, es una muy linda teoría,
o la tenemos como una teoría, pero hoy por suerte la neurofisiología nos está explicando qué es esto del ser, con qué tiene que ver el ser. Y el ser tiene mucho que ver con cómo me siento. Cómo me siento me dice a qué distancia estoy de mi ser. En esta sensación de que la mayoría de nosotros tenemos más de lo que necesitamos, pero muchas veces no estamos conformes a lo largo del día. Y eso no tiene que ver con algo que está bien o mal, sino es un momento evolutivo del ser humano, donde estamos aprendiendo que la vida que nos habita únicamente se siente. La vida no se piensa, se siente. Y la vida tiene mucha energía. Y el único lugar donde yo puedo sentir mi vida mientras está sucediendo es en el presente. Y para entrar al presente yo tengo que aprender a pausar conscientemente. Me tengo que dar cuenta dónde estoy. Estar en el ser o estar en el presente o estar en la mente preocupado no es uno mejor del otro. Pero cuando yo aprendo a usar mi sentir para volver, estoy haciendo una práctica metacognitiva permanente que empieza a conectarme quizás con una de las energías más poderosas que existen sobre la faz de la Tierra, que es la vida. La vida tiene 4,5 billones de años y nunca se ha interrumpido. Han cambiado los personajes, los vehículos, y hoy nos toca a nosotros quizás ser el primer ser vivo que se da cuenta de la vida. Y eso es un salto cuántico, porque es la vida dándose cuenta de la vida, de sí mismo. Yo puedo ser Christian Plebs, médico, 57 años, que es mi identidad y mi narrativa, y darle de comer a esa identidad, o yo también puedo sentir la vida. La vida no tiene género, es ilimitada, es infinita, es eterna. Dependiendo de dónde yo pongo mi energía en lo cotidiano, es hacia donde van mis seguridades y mis inseguridades. Christian Plebs va a envejecer, le van a suceder cosas, tiene familias que se van, o gente que se va y se viene, tiene pertenencias. La vida es genérica y me alimenta cada vez que yo la siento y me conecto con ella en el presente. Sentir vida en el presente da propósito, da sentido a la vida, porque de alguna manera calma mi necesidad de buscar mi sentido afuera. Como decía la Filmina, nosotros venimos de un paradigma donde el bienestar externo ha sido lo más importante. Cuando yo tenga eso, cuando yo haga eso, voy a hacer. Nuestro discurso en educación es, si no te educas, no sos nadie. Y todos venimos educados de esa manera, donde tenemos que hacer algo y tener algo para tener valor, convalidado por los ojos de un otro. Pero eso nos pone en riesgo, porque cuando tengo lo que quiero estoy bien, y cuando no lo tengo no estoy bien. Y hoy estamos dándonos cuenta que tenemos que empezar a aprender a complementar con nuestra nueva dimensión, que se llama la dimensión del bienestar interno, que tiene mucho que ver con el ser. Y es algo que puedo seguir haciendo en lo cotidiano más allá de hacer lo que tengo que hacer. O sea que es un ganar o ganar. Y hoy, como vemos que se llama aprender a ser, antes quizás era el terreno de la espiritualidad o de la filosofía, hoy se llama metacognición. Es la capacidad que tengo yo de observarme mientras estoy viviendo todo el tiempo. Porque yo empiezo a darme cuenta que yo tengo una mente, pero no soy mi mente. Tengo emociones, pero no soy mis emociones, las tengo. Yo puedo ser la conciencia que observa. Y esto que parece un trabalenguas, en realidad es una práctica que está acá, a la distancia de una pausa y una respiración, en donde yo ya puedo empezar a ver desde una panorámica donde me siento para decirme cómo me estoy tratando. De vuelta, el sentir hoy, siglo XXI, en realidad el nuevo eje de la educación de lo que se habla es el sentipensar. Uno educa para sentipensar permanentemente. Lo que siento me dice desde qué paradigma estoy operando, del tener y el hacer, o ya estoy empezando a entender el presente, la fenomenología de presenciar. Y para entender eso es muy importante la atención. ¿Dónde estoy todo el día? ¿Dónde está mi atención? ¿Persiguiendo algo en el futuro que cuando yo lo logre voy a estar completo, que en realidad eso se va corriendo? ¿O mi atención está sobre el proceso de a qué y cómo le estoy prestando atención? Ya me corro de prestar atención a los resultados para empezar a aprender de vivir procesos. La consecuencia de la calidad de mi proceso dará el mejor resultado, del cual siempre aprendo.
porque yo ya estoy no pidiéndole nada a la vida, sino viviendo la vida en primera persona. Es como dice el juego de palabras, vivimos mucho en un tener humano en vez de un ser humano, porque lo que tenemos es mi valor. Te sacás una buena nota, una mala nota, te va así, asá, es lo que valés. Sabemos que no es así, pero en el automático lo vamos viviendo, porque la mayoría de nosotros estamos educados para un mundo que ya no existe, pero sin querer seguimos aplicando ese mismo automático. Entonces, ¿a qué estamos atentos? No es algo para decir que está bien o mal estar atento, es una brújula. Así como cómo me siento nunca está bien o mal, porque la tristeza, la envidia, los celos son necesarios para aprender el próximo escalón evolutivo de nuestra especie. Y venimos a una sociedad donde decimos, bueno, uno tiene que estar feliz. Y en realidad cada emoción, así como el clima, la lluvia, el viento y cada estación, la necesito. Yo necesito poder vivir conscientemente, muy presente y dándole bienvenida a cada emoción que me toca, porque cada emoción que me toca es un peldaño a mi autoconocimiento para poder desandarlo. Y para eso tengo que poder estar con cualquier emoción. Y ahí me doy cuenta que vienen y se van, como un día nublado, como las nubes. Yo tengo una mente, pero no soy mi mente. Tengo emociones, pero no soy mis emociones. Las tengo. Y cuando yo las veo desde otro lugar, vienen y se van. Nunca me ponen en riesgo porque yo devengo mi identidad de mi presencia. Y en la presencia uno encuentra asombro, uno encuentra gratitud, uno encuentra sorpresa, uno encuentra alegría, pero no como estados permanentes. Porque como se dice en espiritualidad, el camino es el destino, porque uno vive conectado con la vida, la siente todo el tiempo. La vida es algo increíble, todo el tiempo está burbujeando en nuestro cuerpo y nosotros a veces estamos alejados del cuerpo porque estamos pensando en lo que tenemos que hacer o lo que hicimos mal, que va generando sus propios estados emocionales, porque hoy ya no hay predadores. Las emociones fueron creadas para poder congelarnos, escondernos cuando había un predador. Y ahora el predador es propio, es lo que nos decimos todo el día. El 80% de las personas se dicen cosas negativas por día. Y ni que hablar los adolescentes de hoy. Así que es muy importante que nosotros nos encontremos para poder resonar estados de asombro y de gratitud hacia la vida, hacia los niños, porque los niños están cableados para aprender de lo que hacen los adultos. Todo lo que sucede hoy en el mundo se aprendió en un colegio, en una escuela y en una cultura, porque va y viene. No como una crítica, sino para entender cómo evolucionamos, porque alguna vez fuimos seres de las cavernas. Y si alguna vez fuimos seres de las cavernas y hoy estamos acá hablando del amor como una capacidad, o el amor que es igual a la vida, que cuando yo conecto con vida empiezo a entender el amor como algo sin objeto, no como algo que tengo que tener algo para amar, sino que el amor es justamente la conexión con la vida misma. Y esto son prácticas, esto es como querer hablarles del chocolate sin darles de probar chocolate, y está íntimamente ligado con prácticas que ya tienen 6.000 años. Y en la modernidad de la neurociencia se llama metacognición, pero están íntimamente relacionados con las prácticas de pausar, respirar, registrar cómo me siento y a partir de ver cómo me siento, ver qué me estoy diciendo y ahí poder elegir. De vuelta estoy pensando que no soy. De vuelta pienso que esto es valioso o importante para mi identidad. Y yo me puedo mismo autohablar y decir, estoy aprendiendo. Mi especialidad es la de psiquiatría de adultos y de niños y en 30 años de tener una ventanita para ver los estados emocionales de las personas, somos todos iguales, todos queremos lo mismo. O sea que si todos estamos sufriendo de la misma manera, es que es genérico. La vida no es personal. Lo que me pasa en la vida son todas oportunidades. Que no quiere decir que lo que pasa está bien, pero sí la oportunidad de darme cuenta y usarlo. Y ahí cambia el juego. Yo puedo sufrir la vida o yo puedo sufrir la vida pero aprender al mismo tiempo. Hasta puedo aprender a estar alegre porque aprendo a aprovechar la oportunidad. Y esas son todas capacidades metacognitivas. Estamos diseñados, uno empieza a entender que nuestro diseño, no sabemos cómo, porque llegó hasta acá, a este nivel de complejidad, sin nuestra participación. O sea que evidentemente el universo es inteligente y va hacia lo sutil, hacia lo independiente, hacia donde yo soy autoportante de mi estado de bienestar, que es el interno. Yo decido sentirme bien. Nadie es dueño de cómo me siento.
a pesar que me pueden pasar cosas muy graves y hay gente que hace cosas graves, cuando uno empieza a entender la evolución de la conciencia, nos damos cuenta que todo lo que pasa en el mundo no está bueno ni malo, sino refleja el nivel de conciencia que tenemos. Porque cuando nos damos cuenta que tenemos la capacidad de generar estados internos de amor, de alegría, de compasión y de empatía por cómo yo alineo mi mente y mi cuerpo, no se me ocurre hacer sufrir a alguien, no se me ocurre no ser sustentable, no se me ocurre no hablar de inclusión y de convivencia y que todos los niños sean bienvenidos en cada escuela. O sea que es un natural estado y un cambio de paradigma, pero depende mucho de poder desandar muchas de las creencias que cada uno de nosotros ya tenemos. O sea que la atención es fundamental, porque cuando yo les digo cómo se sienten, fíjense cómo se sienten ahora. El movimiento que hicieron es sacar la atención de la mente y la mandaron al cuerpo, porque tienen que ver dónde siento. El único lugar donde siento es en el cuerpo. Y vivimos muy lejos del cuerpo. El cuerpo es nuestro pararrayos, es lo que nos conecta mente-cuerpo con el otro y con la naturaleza. Si yo practico desde un tener y un hacer, yo voy a estar toda la vida corriendo por tratar de lograr algo y no voy a tener atención para ver lo que necesitan los demás o cuando atropello a alguien. Cuando yo ya soy y siento, que no quiere decir que no esté completo, yo puedo estar triste, tener celos, pero yo ya comprendo que la vida tiene este sentido de encontrarme para encontrarnos y armar lo que se llama el uno. La mente es dual. Siempre compara, compite y juzga. Si sos mejor, peor. Si sos más fuerte, no sos más fuerte. Si tenés más plata, no sos más lindo. Ese es el automático, porque la mente está hecha para sobrevivir. No está bien ni mal. La mente es una herramienta de supervivencia. La conciencia es una herramienta de sentido y propósito, porque incluye la mente, pero la observa para ver los automáticos y desandarlos. Y permanentemente, ¿cómo me siento? Me dice dónde estoy. Y esta es una práctica muy sencilla que en realidad tiene mucho que ver con este salto evolutivo de tener una mente pero no ser la mente. Y como le decía, la atención es clave. Uno pregunta, ¿cuál es la función cognitiva más importante? Decimos la inteligencia. ¿Cuál es la habilidad? La atención. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en el futuro, en el pasado? ¿O estoy en el presente mirando futuro y pasado? Porque yo ya no soy lo que tengo que tener. La vida ya no es personal, es una gran oportunidad para aprender, porque en el presente no hay tiempo. El tiempo es una cualidad de la mente. La conciencia es ser siendo. En inglés se usa la palabra being, que es vivir en el presente continuo. Y eso es una herramienta cognitiva. Así como hace 5.000 años no sabíamos leer y escribir y aprendemos, y hoy nadie cuestionaría leer y escribir, metacognitivamente estamos en el mismo lugar, de esta capacidad de estar viviendo el presente desde el lugar de conexión, porque eso resuena a bienestar porque el otro se siente convalidado. La empatía de la que tanto hablamos no es solo ponerse en los zapatos del otro, sino que el otro se sienta sentido. Y esto lo hacemos naturalmente los primeros 3 meses de nacido un bebé, porque el bebé recibe amor incondicional sin ser juzgado, a pesar de que no duerme, se ensucia y hace un montón de cosas, uno ama al bebé por ser. Después, al 3er, 4º, 5º mes empieza la comparación con el vecino, a qué colegio va a ir, si se sentó antes, si no se sentó después. Ahí empieza la mente de vuelta a comparar y competir. Que no está bien ni mal, sino estamos empezando a entender que esos 3 meses primeros donde damos amor incondicional es una práctica. Así como aprendo a escribir, puedo aprender a dar empatía o amor incondicionalmente, sin esperar nada a cambio. Es una práctica, y hoy se llaman las prácticas de compasión, las prácticas de meta, las prácticas de amor incondicional, que uno las hace mientras está caminando por la calle o en cualquier lugar. Entonces, bajándolo un poco a un lenguaje educativo o también innovativo, hay un aprendizaje que tiene que ver con la reflexión, que es el que más usamos. El pasado usa la memoria, pero hoy estamos entendiendo que tenemos que empezar a complementar con este aprendizaje. Aprender desde el futuro, porque yo ya empiezo a ver,
Hace 4,5 billones de años éramos una sola célula. De una sola célula se armó este superorganismo que tiene la capacidad de obrar desde la comparación o la competencia o ya empezar a practicar el próximo nivel evolutivo, porque yo ya entiendo hacia dónde vamos. Y eso es pensar del futuro. Ya sé que vamos hacia ese lugar incondicional, porque es el que mejor me hace a mí, porque me libera, entre comillas. La libertad es esa libertad del tener y el hacer. Yo quiero una Ferrari, yo quiero una mansión, yo quiero ser millonario, pero no lo necesito. Si soy o no lo soy, soy el mismo, porque ya me convalido yo mismo. Yo me doy el valor. Si no lo recibí de pequeño, yo puedo empezar a sanar la división. Y religar, que es la función de la palabra religión en realidad, es unir mente con cuerpo para que aparezca la dimensión del bienestar interno. Cuando uno entiende bien la unión de esa práctica con la respiración consciente, empieza a generar, ya son prácticas de 4 semanas, ya pueden empezar a generar estados de panorámica. Los españoles dicen estar en lo que se celebra. Estar en lo que se celebra quiere decir estar presente. Es el único lugar donde estoy de verdad, conectado, sintiendo la textura del presente, cómo se siente, cómo me siento, cómo fluyen las emociones. La mente fija. Puedo estar toda una vida en 1, 2, 3 pensamientos de carencia, porque la mente en realidad, al ser un organismo, una herramienta de supervivencia, necesita quedarse con aquello que me preocupa. No se puede olvidar de lo que me preocupa, porque si no, tiene el riesgo de ser comido por su predador, que en realidad ya no hay predadores. Es una inercia evolutiva que sigue funcionando en inercia de supervivencia. Entonces, no está mal estar ahí, pero a medida que yo voy practicando me voy dando cuenta cómo me siento y miro dónde estoy. Estoy en algún lugar, me traigo y me trato bien cuando me traigo. Es la práctica de la autocompasión. El mundo es un reflejo de esto, ¿no? Como dice Sócrates o como dijo el Dalai Lama, hemos sido muy buenos en educar la mente, pero ¿qué pasa cuando educamos la mente sin el corazón? Falta de empatía, prima el tener y el hacer por encima de las necesidades de muchos. Y esto no es un mensaje socialista, es bien biológico. Vida no mata vida cuando yo conecto con mi vida. No se me ocurre porque siento la vida, porque en el presente no hay división. Desaparece el tú y el yo. Desaparece el niño con autismo o retraso mental. Pero es una necesidad de trabajarlo, porque yo miro y me conecto con lo que yo puedo elegir. Tengo el modelo que me dice ese niño tiene un diagnóstico o hizo algo que no estuvo bueno. La práctica me permite ver la panorámica y no quedar arrastrado por el árbol. Y hoy es indispensable, con la cantidad y la diversidad que hay en un aula, permanentemente por autocuidado, porque en realidad esto no lo hacemos por los niños. Esto es lo que necesitamos nosotros, tanto como evolutivamente, como para no entrar en un síndrome de agotamiento cuando yo quiero controlar lo externo para lograr algo con un otro, con una currícula o con algo. Y es complementario, no es uno o el otro, ¿no? Entonces, nuestro gran desafío hoy es que estamos usando paradigmas educativos que siguen siendo los de nuestros abuelos, con currículas del siglo pasado que refuerzan sin querer el tener y el hacer y el saber. El saber humano se duplica cada 3 a 6 meses. O sea que si yo estudio ingeniería o medicina, en tercer año lo que estudié y cuando termino la carrera puede ser que sea obsoleto. Hoy mi gran necesidad es la sensibilidad, mi habilidad para sentir lo que está sucediendo, para ver de todas las cosas que yo sé qué es mejor acá. Porque si yo opero de un saber sin la conexión con el presente, estoy obrando desde el pasado. O sea que esta es una nueva función cognitiva indispensable para el siglo XXI. Nuestro modelo antiguo compartimentaliza, juzga. O sea que hoy necesitamos integrar. ¿Y por qué sucede esto? Porque hemos dejado afuera 3 funciones fundamentales en la educación y ventanas del conocimiento. El pensar es solo una de ellas. El sentir, el percibir, que tiene que ver con los sentidos. Los sentidos están mandando información todo el tiempo, riquísima información. Y la capacidad de imaginar.
Imaginar es pensar desde el futuro, es sentir lo que este momento necesita desde la creatividad, desde una inteligencia divergente, que es la inteligencia que tienen los niños, que no le tienen miedo al ridículo. Un niño de 4 años, cuando uno le propone un desafío, puede dar 1000 respuestas a ese desafío, con un nivel de inteligencia divergente de casi 100 puntos. A medida que avanza el sistema educativo, la inteligencia divergente empieza a caer y empiezan a aparecer respuestas mucho más formateadas sin creatividad. El presente es un lugar de creatividad. El presente es un lugar donde uno empieza a entender la intuición, la imaginación y la inspiración. Steiner, un pedagogo de 1900 de las escuelas Waldorf, hablaba de que una vez que uno conquista el presente, accede al mundo de los suprasentidos. Y los suprasentidos son la imaginación, la intuición, la inspiración como lugares de creatividad. Vamos a seguir, que no nos va el tiempo. Yo voy a recomendar algunos libros, si no lo han leído, es un muy buen libro que necesita el sistema educativo para entender el mundo de hoy. Y la primera frase con la que empieza es: en un mundo inundado de información irrelevante, la claridad es poder. Claridad y calma a pesar de la tormenta. Eso se llama resiliencia. La resiliencia es la capacidad que yo tengo de aprender a pesar de lo que esté sucediendo afuera. No se me cierra el sistema porque aparece el miedo. Hay miedo, yo lo siento, lo veo, pero tengo la capacidad de elegir y verlo, no serlo. Y eso es una capacidad metacognitiva. Venimos de una cognición basada en la mente, la metacognición le agrega el percibir y el sentir al sentipensar. Y estamos diseñados para eso, porque a medida que uno empieza a practicar, uno habita el presente mientras también está pensando. Pero el presente me dice si esto lo hago porque lo necesito o soy libre y ya decido. Yo decido si necesito algo. Vamos a ver. Entonces nuestro gran desafío tiene que ver con las creencias, que no están mal. ¿Cuán fijas están nuestras creencias? Porque todo cambio es desprolijo. Hoy todos nosotros estamos viviendo un cambio de paradigma. El último cambio de paradigma fue entre la Edad Media y el Renacimiento. Pero como no había comunicación, no sabíamos que estábamos atravesando un cambio de paradigma. Caía lo medieval, lo mágico, lo alquímico y aparecían las ciencias como mejoradores de la calidad de vida, que llegaron hasta este momento. Pero hoy está en crisis porque si seguimos de esta manera no sobrevive nadie. Necesitamos 2 planetas para seguir al ritmo en el que vivimos, porque nos estamos buscando afuera, porque nuestro sentido de propósito deviene de los objetos o de situaciones externas. No es tan mal. Ahí estamos donde estamos empezando, como todo cambio de paradigma empieza a cuestionar que lo que tomamos como verdad en realidad es parcial. Y ahí tenemos que agregar una nueva panorámica. Entonces nuestro gran desafío, vamos a ver, es desafiar nuestras creencias. Miren la definición de salud hoy. La salud es una habilidad. Antes la salud era el perfecto estado de bienestar psíquico, emocional y físico. Hoy ya hablamos como procesos continuos, es una habilidad. Una habilidad que yo soy el dueño de mi salud cuando lo hago consciente. Porque yo vivo en un eje psico-neuro-inmunoendocrinológico. Si yo tengo paz en la mente, tengo una cascada de paz en mis hormonas y en la materia. De algo energético, que es un pensamiento con emoción, se transforma en materia. El pensamiento es la energía, la emoción es lo material. Yo decido qué sentir o darme cuenta de lo que estoy sintiendo para poder cambiar, porque en realidad dije algo mal. Yo no decido qué sentir y qué pensar, pero sí cuánto dura, cuánto estoy allí. Cuando hago el clic todo el día. Depende cuántas pausas en el día hago para sentir cómo me siento. ¿Cómo se sienten ahora? Y ahí pueden respirar. Bien, dicen. Respiren y bajen los hombros. La mayoría de nosotros estamos con los hombros acá y con la lengua pegada y la mandíbula trabada. Eso no está bien, sino que cada señal me dice dónde estoy. Los conocimientos que estamos compartiendo acá quizás generan ansiedad, pero una palabra no genera ansiedad. Es como yo me tomo la palabra en relación a lo que yo creo quién soy. Y cada uno de nosotros acá somos seres extraordinarios, ya somos. No tenemos que ser otra cosa. Ahora es encontrar.
buscar para encontrar, pero en realidad está acá al lado. Es más que buscar o aprender algo, es desandar. Voy a seguir esto. Estos son todo lo que está sustentando el nuevo paradigma, ¿no? Que nosotros la mente modifica el cuerpo. Antes era la genética, si tenías una enfermedad o tal gen, ibas a hacer eso. Hoy la mente tiene el poder de modificar. Y cuando aprendemos a pausar, más que aprender a ser bueno, la pausa permite que emerja una bondad altruista, que nuestro cuerpo es un ejemplo. Hace 4,5 billones de años, una célula, y hoy somos un superorganismo colaborador de millones de organismos que se juntan para generar un superorganismo. Entonces, hoy se están hablando de estas 4 variables para el bienestar. La atención consciente, saber estar acá y saber traerme acá, que no quiere decir con permanecer acá. Lo único que tengo que saber es darme cuenta y traerme. Después me voy solo, el automático me lleva todo el tiempo. La conexión con mí mismo, mente-cuerpo, me permite conectarme genuinamente con el otro. Porque nadie más inteligente hoy que todos juntos. La gran mayoría de nuestros desafíos no se resuelven con la inteligencia de una persona, sino con la capacidad de bajar el miedo para poder colaborar incondicionalmente con el otro, porque cada uno ya es y aprende del otro, no se tiene que proteger. Narrativas, ¿qué es lo que me digo todo el día? El cuentacuentos, 50.000 pensamientos por día. Si yo ya tengo atención consciente, yo ya puedo empezar a elegir, ¿no? Como las cerezas. Y el propósito externo, tener o hacer, o empezar a jugar con esto de que yo ya soy, y cuando observo me río por el potencial que tenemos y por lo que hemos hecho con el mundo, teniendo esto aquí, esta manera de alinear, pero hubiese sido imposible encontrar lo anterior, porque necesitamos ese sufrimiento para despertar. De muchos, incluyéndole cada uno, obviamente. Este es el libro, hay un libro, si lo quieren, es muy interesante. Cuando yo estudiaba, la personalidad no se cambiaba, y hoy estas nuevas, entre comillas, herramientas, así como aprendemos a leer, esta capacidad de observarse y de pedirse perdón o perdonar o agradecer, son todas prácticas muy conectadas con la vida, no desde un dogma, sino que naturalmente empiezan a emerger como un estado de gratitud al asombro de lo que es la vida y lo que la vida ha traído hasta este momento. Así que vamos a ir acelerando, voy a ir pasando. Entonces, el gran desafío que lo que estamos necesitando ahora no tiene que ver con lograr un conocimiento externo y adquirirlo, sino tiene que ver con poder ver todo lo que sé y hacer espacio. Que desaprender no es descartar lo aprendido, sino hacer espacio para que también empiece a hablar esta sabiduría, esta bondad primordial que es la que nos hizo llegar hasta acá. La mente tiene 50.000 años. Antes de que apareciera la mente, nosotros éramos un integrante de un ecosistema perfectamente equilibrado. Nadie tomaba más de lo que necesitaba y nadie generaba más desechos de lo que el sistema podía procesar. La mente es un salto cualitativo, evolutivo. Recién después de 50.000 años estamos entendiendo que en realidad yo no soy mi mente, tengo una mente. La mente es un buen empleado, pero no es un buen jefe, y es lo que estamos aprendiendo hoy. La conciencia es el que elige que la mente está diciendo esto, pero mi biología y mi emocionalidad y la vida me está diciendo otra cosa. Yo pertenezco. Cuando yo estoy en la mente me separa y compara y compite, porque está en supervivencia. Entonces, esto es una práctica vicariante todo el tiempo. Y este es un ejercicio que no lo vamos a hacer mañana en el taller, pero simplemente para... ¿Qué es lo que ven ahí? Un cubo, dice la mayoría. Que yo sé, un cubo tiene 3 dimensiones. ¿Cuántas dimensiones hay ahí? 2. O sea que en principio ya la mente construye algo que no es. Y si yo les digo, bueno, si yo esto se lo llevo a una tribu o a una población originaria de las islas del Pacífico que no tienen tecnología de la manera que la conocemos nosotros, quizás ven un fondo blanco y rayas negras. No sé si construye un cubo. O sea que mucho de lo que nosotros pensamos se construye previamente a nuestra capacidad de decidir. Entonces no tiene que ver con descartarlo, pero sí empezar a poder observarlo.
Porque gran parte de nuestras creencias ingresan a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestra memoria antes de que tengamos memoria autobiográfica. O sea que pensamos que somos nosotros, pensando, cuando en realidad tiene mucho que ver con la cultura y el lugar donde fuimos criados. Y eso no está bien ni mal, sino el autoconocimiento tiene que ver con agregarle conciencia a eso para que bajar la reactividad y lo automático de nuestras creencias. Entonces, yo no puedo dejar de ver un cubo ahí, pero yo me puedo empezar a cuestionar de que ahí no hay un cubo. O sea, yo tengo que hacer un trabajo consciente para verme. Es como la salud. La salud es un trabajo consciente de observarse y alinear todos los sistemas de salud. No solo el pensamiento y el tener y el hacer, sino emplear a agregarle el sentir. El sentir es fundamental. Cuanto más conectados con el sentir, más propósito devenimos de la vida y no de lo que tengo que hacer en la vida. Y es una práctica metacognitiva de pausar, de vuelta, y ver qué siento. Bajar los hombros, tratarme bien, estoy aprendiendo, yo ya soy, todavía no lo creo, no lo siento, pero yo ya puedo empezar a hablar. Porque en realidad si yo no hablo, habla el automático. 50.000 automáticos por día. Entonces, todo el tiempo, problema, solución. Todo el tiempo podemos elegir si aprendemos a pausar, ¿no? Y tiene mucho que ver con esto. Esta es la imagen a llevarse hoy. Acá resume todo. Dependiendo de cómo me siento, me dice si estoy solo aquí, angustiado, preocupado, culpando, señalando, comparando, juzgando. Cuando yo ya me conecto, porque en realidad recordar quiere decir volver al corazón. Cordis es corazón en latín, recordis. Si yo no me siento bien, me estoy olvidando quién soy. Mi potencial es ilimitado. Somos seres extraordinarios con una capacidad de bienestar interno ilimitado, parte de un universo inteligente, llenos de vida 24 horas al día. Yo puedo darle de comer a mi identidad externa o también empezar a practicar devenir mi identidad de la vida que no para, se transforma todo el tiempo. Entonces, esto es como el cubo, ¿no? Darme cuenta y empezar a buscar lo otro. Yo busco lo otro, porque sé que está. Esto sería otra manera de hablar. Este es nuestro paradigma, así como en la Edad Media el paradigma era mágico, alquímico, religioso, espiritual, y apareció las ciencias. Hoy nuestro cambio de paradigma va hacia procesos, no resultados. Participativo, la empatía como un sentido. Así como yo veo con los ojos, con el cuerpo siento. Y es el lugar más importante porque es que me dice qué está pasando aquí. Y cuando yo trabajo con niños, y especialmente niños que tienen otros tiempos, nuestra manera de hablar es no existen los diagnósticos, existen los tiempos, modalidad, ritmo y procesos de aprendizaje. En 30 años de profesión no he visto un solo niño que no aprenda. O sea que tiene mucho que ver con lo que decía Vygotsky, la zona de desarrollo próximo. Pero necesito gente que pueda vibrar ese estado de confianza y seguridad hacia ese niño, por más que necesita que yo le explique las cosas 100 veces, siempre es desde el amor de la primera vez. Porque yo estoy viniendo de mi cuerpo y no de la expectativa de que hay algo mal o de logro. Literalmente estamos ante un cambio de paradigma, pero tiene que ver con que la innovación somos nosotros. Es la tecnología más importante, es la humana hoy, a despertar y a superdesarrollar, ¿no? Estos son libros también, ¿no? Sistemas de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Tenemos que ver, es como tener los dos bíceps. Uno trabajó mucho y en realidad tenemos que estar en el ser practicando el hacer y el tener. Y ahí cambia el mundo. Es otro orden. Y encima, si nos faltara algo, hoy los jóvenes que consiguen trabajo no lo consiguen por sus capacidades técnicas. Si no lo consiguen, lo consiguen especialmente porque tienen que saber trabajar en equipo, aprender del error, compartir, tolerancia a la frustración. Mucho conocimiento, pero sin conexión, nos hace un buen técnico, pero imposible de trabajar con él. Esto vamos a pasar. Esto es otra manera. Estos son los 5 puntos más importantes que un joven tiene que saber cuando sale desarrollado del colegio. Carácter, ciudadanía, colaboración, comunicación, creatividad y pensamiento crítico. Ninguno de ellos es contenido. Tiene que ver con nuestra capacidad de armar discusiones y escuchas, como hablaban recién. Tiene que ver con armar pensamiento co-crear pensamiento, escucharnos, poder disentir
y a pesar de estar juntos, ¿no? Esto también son trabajos que vienen donde hablan de que las competencias socioemocionales, el autoconocimiento que tiene un docente, tiene impacto directo en todos los resultados de lo que sucede en un aula. O sea, una forma muy violenta de decirlo es la autoestima de los niños depende del nivel de autoestima de los adultos que más tiempo pasan con ellos, pero no como algo que hay que ser. Es un devenir, mucha autocompasión, porque cada uno de nosotros está donde está, pero el otro ser no es lineal, no está 10 años, está a la distancia de una pausa y de practicar esa pausa y respirar y bajar y aprender a conectarse con el presente. Ya estoy terminando, esto ya lo vimos nosotros en el aula, el bienestar como quizás el punto acupuntural del sistema, más allá de todos los otros cambios. Si yo no estoy bien, yo no puedo dar bienestar, no te puedo escuchar. Si yo estoy bien, puedo escuchar, puedo promover, no necesito yo ser alguien por encima de un otro. O sea que habla de un trabajo interno, la metacognición. Mucho de esto se desprende en la edad moderna. La palabra meditación nos confunde mucho, por eso uso la palabra metacognición, porque si no nos sesga. Pero en realidad tiene que ver con practicar, pausar. Este señor fue el que generó un módulo de 8 semanas que dura 2 horas y media por semana, donde uno le dan las herramientas, que es lo que vamos a hablar un poco mañana, las herramientas de cómo pausar, qué hacer con la atención, qué hacer con pensamientos, generar espacio para empezar a poder practicar amor, compasión, empatía en primera persona y ver cómo se siente, que no me sale obviamente, porque al principio justamente tiene que ver con eso, con darse cuenta y ser muy autocompasivo, ¿no? Esto es cómo está aumentando la investigación de lo que es metacognición en los años, esto vamos a seguirlo, hasta lo podemos ver en nuestro cerebro, el reptil, el mamífero, el ser humano, y hoy la metacognición está en la corteza prefrontal. Cuando yo pauso y respiro, llevo sangre a la corteza prefrontal, que es la conciencia, salgo del simpático, que es el sistema de supervivencia, y entro al parasimpático, que es el del maternaje y del encuentro y del amor incondicional. O sea que a cada segundo yo hago el baile de ver dónde estoy. Entro al aula, antes de entrar al aula, pauso, respiro, ya puedo crear imágenes que me traen compasión. La infancia, todos somos niños. Todos queremos que nos traten bien, que nos escuchen, nos olvidamos de qué queríamos nosotros. Y voy empezando a practicar todo el día prácticas de amor incondicional, ¿no? Hasta podemos encontrar 3 lugares distintos. El rojo es el sistema de defensa, este es el de procura y el verde es el de calma. O sea que cuando yo siento, quiero saber dónde estoy para poder volver y saber volver al de calma. Ahí estoy terminando. 3 sistemas de educación distintos. Uno basado en el miedo y el castigo, el otro, no la ambición como algo malo, sino la ambición como que yo tengo que tener eso para hacer. Y el último ya es el de calma y seguridad. Y acá es la ciencia de la conexión, porque tiene palabras técnicas. La interocepción es sentir el cuerpo todo el tiempo y verlo de perspectiva. Vamos a seguir. La armonía de sentir, pensar y hacer. Cuando yo me siento y me siento bien, voy hacia lo comunitario. Cuando yo vivo mucho en la cabeza, tengo ansiedad y sigo a lo individual. Muy buen libro, muy simple. La Universidad de Emory basó todo su programa de inteligencia emocional en este libro. Triple armonía. Primero armonía conmigo mismo. Hago las paces y aprendo a ser. Después conecto con la humanidad y obviamente eso me lleva a un cuidado del planeta. Hoy estamos viendo que trabajar esto con los niños a veces no nos da resultados en las investigaciones de la mejora del bienestar de los niños cuando uno hace programas de bienestar para los niños. Lo que más llega a los niños es que nosotros estemos bien. Entonces hoy estamos viendo de la importancia del bienestar del docente en la escuela, que el docente tenga programas y que los directivos hagan espacio y sepan cómo hacer ese espacio para que la cultura de la escuela sea un clima de bienestar, en las aulas y en los pasillos, no en las aulas como consecuencia, ¿no? Esto es lo que vamos a ver mañana, que es la currícula de cómo se practica y cómo se despierta esto. La compasión es solo posible cuando la comprensión está presente. Y esta comprensión es una curiosidad por aprender a vivir todo el tiempo.
Porque la vida es ilimitada e increíble. El asombro, hay un libro que se llama La educación del asombro de Catherine Lecuyer, lo recomiendo mucho, porque es despertar el asombro. El asombro es una función cognitiva, es no tener palabras para explicar lo maravilloso de lo que estoy viendo y viviendo. Y es una práctica que yo me puedo recordar. Ya me cortaron, ahí voy. Bueno, vamos. ¿Quién quiere ser parte de esto? De este mundo así. Bueno. ¿Quién quiere cambiar? Acá hay gente todavía. ¿Quién quiere liderar ese cambio? Ahí ya se van todos. Pero hay que practicar todo el día. La práctica es una práctica, vamos a ver. Es como lavarse los dientes, ¿no? Hoy no me lavo los dientes porque tengo una carie. Me lavo los dientes para prevenir la carie. La práctica del bienestar en realidad pone patas para arriba nuestro sistema de educación y salud. Porque justamente una de las prevenciones más fuertes es uno estar queriéndose todo el tiempo y aceptándose todo el tiempo. Más allá de que todavía no tengo lo que quiero, pero yo ya soy. Y esa es la práctica que queremos, que definimos como aprender a ser de verdad, ¿no? Vamos a ver. Es la última. Llegará el día en que después de dominar el espacio, los vientos, las mareas y la gravedad, aprovecharemos las energías del amor y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego. Muchas gracias. Gracias.